como las crisis mundiales, las crisis globales. La crisis de Ucrania lanzó los precios mundiales a unos valores que la gente no puede ni comprar una cesta básica de comida al mes. Para darte un ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe cuesta más de 4 euros comer al día por persona. ¿Quién tiene 4 euros al día por persona cuando el 50% de la población vive de una economía casual, que salen a la calle a ver qué encuentran ese día? Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros todos tenemos que demostrar una solidaridad. Y hay muchas maneras de solidaridad. Y podemos hablar luego, y yo voy a hablar esta tarde también en la conferencia, porque muchos jóvenes se me acercan y me preguntan, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Pues hay tantas cosas que se pueden hacer desde aquí mismo, desde Las Palmas. Bueno, usted ha trabajado en países de Centroamérica, Europa del Este, en América del Sur, en el Caribe, regiones de Asia, países subsaharianos. ¿Dónde y por qué están las situaciones de mayor miseria? Vamos a llamar miseria precisamente a esas personas que se acuestan sin poder comer adecuadamente. Sí. Bien, bueno, en este momento en el mundo tenemos situaciones muy graves y voy a hablar dos de las más graves dos países donde he trabajado o sido directora regional. El primero es el sur de Sudán. El sur de Sudán, yo trabajé en Sudán en el año 96, 97, 98. Y en Sudán el problema ha sido una continua guerra civil que luego dividió el país, pero que las poblaciones realmente se ven afectadas permanentemente por algún proceso de guerra, de desplazamiento, y las poblaciones viven en lugares muy remotos, remotísimos. De hecho, nosotros como Programa Mundial de Alimentos hemos llegado a esta gente inicialmente porque hay muchas veces gente que está muriéndose de hambre. De hecho, ahí ha sido el único lugar del mundo, bueno, aparte del sur de Madagascar, donde he visto una hambruna, y ver una hambruna no es nada agradable. Ver a personas que vuelven después de 3 meses comiendo hierba y tierra a las ciudades de vuelta, regresan y regresan como esqueletos y regresan con los niños envueltos en pieles de cabra, ya totalmente desahuciados. Y ahí pues un trabajo excelente con las ONGs, Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre, Naciones Unidas, la Cruz Roja, con todo el mundo para recuperar estas poblaciones. Entonces el sur de Sudán continúa, a pesar de ahora ser el sur de Sudán, en aquel tiempo era todo Sudán, continúa siendo uno de los puntos calientes de hambre del mundo por estos problemas de dificultades de guerras y conflictos, pero además por ser una de las zonas más apartadas donde la gente no se puede abastecer a sí misma porque están continuamente en procesos de desplazamiento. Y un segundo que te quería comentar, que estoy viviéndolo ahora estos días muy intensamente, de hecho ahora antes de hablar contigo estaba atendiendo a unos colegas, es Haití. Es una isla como nosotros, pero como conocen una isla, es la isla de la Española, que está dividida entre Haití y la República Dominicana. La República Dominicana es una zona turística donde muchos españoles van, como a las Islas Canarias, de turismo, mientras que Haití es un lugar que está reinado por unos grupos armados, unas gangs, unas maras, se dirían, que son casi 300 maras que han ocupado el país, y realmente en este momento cada día, cada semana tenemos desplazados internos urbanos. Ayer 10.000 personas fueron desplazadas, tienen que salir de sus hogares, les queman, les roban, y ahora además estas maras están tomando las zonas rurales donde trabajábamos y comprábamos incluso comida como Programa Mundial de Alimentos. Ahora hasta eso se nos dificulta. Entonces hay zonas en el mundo donde tenemos muy claro que la guerra y el conflicto crea desplazamiento y hambre, y las poblaciones no se pueden mantener a sí mismos. Estas son las grandes emergencias. Luego tenemos otro tipo de hambre, que es el hambre crónica, de la que podemos hablar también si quieres luego. Em, ya que estamos en la semana del 8 de marzo, ¿cómo es el sufrimiento de las mujeres en países subsaharianos? Le pregunto por los países subsaharianos Ujú, porque son una gran referencia para Canarias, porque no solamente por la proximidad, sino también porque recibimos a muchísimos ujú. migrantes de esa zona, muchísimas mujeres y muchísimos menores, que es una de las circunstancias que se están produciendo ahora. Además, es algo que no es casual, sino que existe incluso una propia estrategia familiar en esos países para que esos menores puedan ganarse la vida e incluso pues tirar luego de la familia. Es decir, se está haciendo al revés. Antes viajaban los hombres, Ujú. luego empezaron a viajar las mujeres y ahora quienes viajan son los niños y las niñas. A menudo esas mujeres en esos países están condenadas a sufrir dictaduras, opresión, eh, hambruna, cuando no auténticas situaciones de esclavitud sexual incluso. eh,
mientras sus familias están recurriendo a la emigración. ¿Qué mirada tiene usted hacia esos países y sobre todo el papel de la mujer? Sí, bueno, empezando por la migración y la migración femenina, realmente la migración, bueno, déjame decir algo positivo. Yo creo que la migración nos trae muchos beneficios a los países del occidente y nos trae mucha gente joven, dinámica, algunos que tienen capacidades ya reconocidas y otros que las van a adquirir mientras estén aquí y que son necesarios. Es decir, miremos la migración como algo positivo, no como negativo. Pero dentro de eso, claro, el problema es que estas personas que migran muchas veces no tienen opciones más que migrar. Y ese es el problema, sobre todo para las mujeres. Es decir, tú vives en una comunidad del Sahel, de cualquier país, Mali, Burkina Faso, puedes escoger uno cualquiera, donde tu vida es simplemente cada día te levantas, recoges agua, recoges leña y tienes niños uno detrás de otro. Y no tienes la oportunidad ni de ir a la escuela, porque a lo mejor la cultura no permite a las mujeres ir a la escuela. Y luego también, además, tienes que criar a estos niños en una situación que no hay comida en la casa, no hay nada para darles. Y ves a tus niños cada día ponerse cada vez más delgados, más flacos, perder la energía incluso para que puedan ir a la escuela. Entonces, en este sentido, estas mujeres toman decisiones como radicales. Dicen, yo aquí no puedo sobrevivir y me voy con mis niños, los agarro. Algunos mueren durante el camino, como todos sabemos, o bien en el trayecto por tierra, por el Sahel, en camiones o como caminando donde vayan, y luego en el mar. Sabemos que con las pateras se pierde mucha gente, ni sabemos cuántos, es terrible la situación, porque no sabemos ni cuántos seres humanos andan por el Atlántico perdidos en este momento que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, las mujeres muy valientes toman esa decisión de salir para que esos niños y esa familia que han tenido tengan algo. Y luego a veces se ven involucradas en problemas como tráfico humano y otros tráficos que las afecta mucho. Entonces, cuando nosotros que trabajamos como Programa Mundial de Alimentos muchísimo en el África subsahariana, tenemos oficinas en todas las provincias, en todos los países del Sahel y trabajamos con las comunidades. De hecho, una de las actividades que hacemos es que las personas puedan tener una vida sana y saludable. El Sahel árido, estamos haciendo lo que se llama una muralla verde que son medias lunas donde el agua se retiene y se puede plantar. Grandes franjas de desierto se han convertido en zonas de cultivo, donde las personas al menos pueden cultivar y todo el mundo puede tener tierra, incluso las mujeres, porque a veces la propiedad de la tierra es uno de los mayores problemas también que tenemos en África y en muchos países del mundo además. Entonces, en ese sentido, al dar a la mujer una capacidad de tener sus tomates, sus sorgo, lo que sea, para llevar al mercado, vender y también alimentar a la familia. Lo que vende en el mercado le sirve para tener una vida, pagar la medicina, los libros, las velas o la electricidad si tienen. Entonces, bueno, hay muchas maneras de trabajar positivamente en las causas subyacentes de la pobreza, porque solo son trabajando en las causas subyacentes de la pobreza en el origen que vamos a dar a estas personas opciones a migrar. Si quieren migrar, que migren, pero al menos van a tener una opción de quedarse, porque tienen una vida adecuada. Para darte unas ideas de lo que yo pienso. Me estaba diciendo que aparte de las hambrunas, citabas otros países, Sudán del Sur y Haití, pues hay otros países que lo sufren de otra manera. ¿Exactamente a qué se refiere? Bueno, mira, hay muchos países que debido a la cultura, al comportamiento y a las tradiciones han perdido sus comidas ancestrales, por ejemplo. Mira, Latinoamérica y el Caribe está llena de comidas ancestrales. Cuando llegaron los españoles, allí había una cultura riquísima. Y esa cultura riquísima incluía hasta, como en Bolivia, 600 comidas diferentes que no teníamos aquí, que existían allí. Comidas o productos o cultivos que estaban resistentes a la sequía, resistentes a inundaciones, resistentes a calor, depende de la zona donde estés, si estás en la selva de la Amazonia o estás en la zona andina. Sin embargo, se ha perdido estas culturas y estamos intentando trabajar con las mujeres excelentes para rescatar. Hay un ejemplo que todos conocemos, la quinoa. ¿Quién no come ahora quinoa? La quinoa sale de un lugar remoto del altiplano boliviano, de Oruro de hecho, de la quinoa reina, sale de ahí y se difunde al mundo porque alguien dijo, mira qué maravilla, una super comida. Pues eso existía hace 6.000 años y se comía, pero se había perdido
tanto para la gente, para las mujeres y hombres del lugar, como para el mundo. Y ahora se ha recuperado el mundo. Pues es lo que intentamos hacer. Intentamos que los pueblos, las nacionalidades, los pueblos ancestrales, indígenas de Latinoamérica y del Caribe, devuelvan al mundo lo que ellos tenían y ellas tenían y que nos lo pasen y podamos comer. Pero, por ejemplo, Guatemala, un país riquísimo, culturalmente rico, con prácticamente 25 etnias mayas diferentes, con diferentes idiomas, culturas, etcétera. Un país con una lacra de malnutrición crónica malnutrición crónica, nosotros lo vemos. Para explicar brevemente, malnutrición crónica, cuando vemos a personas bajitas, decimos, está malnutrido crónicamente, pero eso no es el problema. El cerebro y los órganos están también mucho más reducidos y la capacidad para poder estudiar y la capacidad, y te pones mucho más enfermo, y tu capacidad laboral y tu capacidad para entender las cosas es mucho menor, debido a que tu madre ya no comió adecuadamente cuando estaba embarazada, básicamente. Si tú naces con bajo peso al nacer, ya tienes un problema que solo se puede corregir en los primeros 1000 días o a los 16 años. Hay 2 momentos en la vida que se puede corregir. Pero bueno, volviendo a Guatemala, el caso es que tenemos una sociedad en Guatemala donde 45% de las niñas y niños tienen malnutrición crónica, es decir, que ya su desarrollo en la vida se ha mermado totalmente. Y si te vas además a las zonas como el altiplano de Huehuetenango o Quetzaltenango, ahí es el 85% de los niños. Prácticamente todas las niñas y niños están crónicamente malnutridos. Es decir, ¿y todo por qué? Porque simplemente las madres, como dije, no han comido adecuadamente en el embarazo y luego sido incapaces de desarrollar, por lo tanto. Exactamente, y el niño no se ha desarrollado internamente y luego cuando nace con bajo peso al nacer, la niña o el niño. Pero también cuando ya han nacido, la dieta ha sido inadecuada y a los primeros 1000 días no le han dado una dieta adecuada, con legumbres, verduras, todo, una mezcla de proteínas animales y vegetales y bien mezclado. Pues al no darles eso, los niños luego se quedan permanentemente con esa lacra que les afecta toda su vida. Y eso también afecta al desarrollo. Es tremendo. ¿Verdad? Bueno, son las 9:45 de la mañana. Estamos con Lola Castro, que entre otras cosas dirige el Programa Mundial de Alimentos de África, del Caribe y de América Latina, que es por supuesto canaria, que es doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que esta tarde a las 7 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la capital Gran Canaria, pues va a pronunciar una conferencia para hablar de lo que es el hambre en el mundo y todo lo que no sabemos de ella, que por lo que estamos aprendiendo en esta conversación, pues es bastante. Usted ha estado también vinculada precisamente al PMA, el Programa Mundial de Alimentos, que trabaja en ese entorno de África Occidental, una de las regiones más pobres del planeta. ¿Qué futuro atisba en estos países, ante la presión terrorista del ISIS en el Sahel, la sequía, las hambrunas y el cambio climático? Fíjese que le estoy hablando ya de futuro. El presente ya lo conocemos. Hay grandes desplazamientos, todo esto que le he contado y que usted conoce perfectamente, el terrorismo que está empujando a las personas, en muchos casos hacia países que habitualmente no eran emisores de migrantes, como Mauritania, que ahora pues se están desplazando hacia esa frontera sur, que es Canarias. Sobre todo esto ya no le pido una reflexión, sino que si puede usted hacer un pronóstico de qué es lo que puede ocurrir en los próximos años en esos países y las consecuencias que va a tener. Bueno, yo pronósticos no me gusta hacer muchos, honestamente, pero bueno. Porque teme que sean demasiado Porque creo que fuertes. sean demasiado fuertes, sí, exactamente. Realmente la transición que hemos visto en estos países del Sahel ha sido realmente muy negativa, porque eran países, estamos viendo ahora, por ejemplo, Senegal, un país democrático que además la democracia ya se pone en causa cuando el presidente no se va y decide posponer las elecciones, etcétera. Pues es un proceso que está sucediendo en prácticamente casi todos los países del Sahel y de la costa también ya también sahelianos, pero con costa. Entonces, en ese sentido, nosotros como Programa Mundial de Alimentos, nuestro objetivo realmente es asegurar que al menos haya algo sostenible para cuando haya conflictos, cuando haya guerras, cuando haya desplazamientos, las comunidades tengan algo en donde caerse, digamos, que tengan alguna sostenibilidad, que tengan alimentos que producen ellos, etcétera. Entonces, nuestra perspectiva es ¿qué más podemos hacer para hacer durable la seguridad alimentaria en esos lugares y la nutrición? Que no sea dependiente de fuerzas externas como nosotros que llegamos, o otros gobiernos que llegan, o otros cooperantes que llegan,
pero que sean ellas las comunidades mismas las que se hagan resilientes, tanto a la crisis climática como a los conflictos, como al desplazamiento. Pero cómo se ve la situación en este momento es bastante negativa, es decir, se deteriora país tras país, pierden digamos, primero la gobernanza, segundo empiezan los desplazamientos porque empieza el conflicto, las zonas son tomadas por fuerzas o grupos no estatales armados y las comunidades se sienten bloqueadas y alejadas del mundo. Entonces, por eso hay que asegurarse que las inversiones son muy adentro, muy allá, no en las ciudades, porque muchas veces algunas organizaciones se deciden a hacer inversiones y al final se quedan en las capitales. Las capitales no son donde la gente sufre más, aunque los lugares urbanos donde mucha gente llega, la periferia urbana es muy problemática y ahí van a haber un crecimiento de las periferias urbanas que son digamos, más seguras. La gente llega para asegurarse y luego salen para otros países, que es lo que tú estás dando en la migración. Va a haber mucho más de eso, crecimiento de ciudades, muchas más salidas, pero también zonas que van a verse totalmente aisladas. Y en esas zonas, nosotros como Programa Mundial de Alimentos tenemos que asegurar que tengan una resiliencia, una seguridad alimentaria localizada ahí. Y es lo que estamos trabajando. La influencia muchas veces de la política en las decisiones que se toman con respecto a la cooperación y las relaciones con los países, en este caso emisores de migrantes, pues a veces son cuestionadas. Por ejemplo, hace poco pues ha salido, ha habido un anuncio del gobierno de España para trasladar o dar dinero a Mauritania, probablemente pues con esa reflexión que hace usted, ¿no? Quizá pensando más en invertir en ciudades o en otras cosas que no son las absolutamente necesarias en este momento, como posibilidad de freno o de cooperación de esos países para frenar, digamos eso, la inmigración, ¿no? o las migraciones. ¿Cree que deberían cambiar, no me refiero solamente a España, hay otros países que también lo han hecho, debería cambiar un poco la mirada política de esos países y en lugar de ir a buscar soluciones de pago, vamos a llamarlo, no quiero llamar indiscriminado, pero de una manera un tanto discutible, digamos, debería cambiarse esa mirada y decir, es más importante invertir, por ejemplo, en el Programa Mundial de Alimentos, ese dinero porque es más rentable de cara a entrar de lleno en el grave problema de la pobreza y del hambre, de las hambrunas, ir justamente al origen, lo que usted decía al principio. ¿Cree que eso es más viable? ¿Deberían los países cambiar un poco esa estrategia o no? Bueno, yo no te voy a decir más o menos, pero yo creo que, debo reconocer que el gobierno de España está haciendo un gran esfuerzo en trabajar tanto con ONGs, gobiernos como multilaterales, como el Programa Mundial de Alimentos, tanto en el Sahel como en Latinoamérica del Caribe. En Latinoamérica del Caribe hemos visto cómo España ha doblado cada año, los 2 últimos años, sus inversiones con nosotros y nos ha ayudado a hacer actividades de producción de alimentos en cooperativas femeninas, donde las mujeres producen y luego venden y también llevan a las escuelas y a los centros de salud. Entonces hay mucho de eso que se está haciendo ya. Hay mucha cooperación española que llega directamente a las comunidades a través de tanto el Programa Mundial de Alimentos como ONGs, etcétera. Entonces no digo que haya que cambiar, pero lo que hay que hacer es lo que dije antes, realmente asegurarse que las inversiones van a donde se tratan las causas subyacentes del problema. Pero también te puedo decir, la migración no la va a parar nadie porque es un movimiento mundial. Lo estamos viendo, mira. Te cuento, me paso un poquito del Sahel a Latinoamérica, porque es lo que llevo ahora. Antes estaba en África, ahora estoy en Latinoamérica. Latinoamérica del Caribe. En el llamado tapón del Darién, que de tapón ya no tiene nada, pasaron el año pasado, 2023, 520.000 personas y pasaron, digamos, estamos hablando de 500.000 de personas que atravesó una selva caminando, pero una selva salvaje, selva con ríos, por el mar, etcétera. Y eso fue el doble de lo del año anterior. El año anterior ya han pasado 210.000 personas. Y este año, solo en enero y febrero, ya han pasado 4 veces más que en enero y febrero del año pasado. Es decir, la migración es como no se puede parar, porque si no le damos a la gente oportunidades donde están, se van a mover en masa
Y también otro problema, lo que hablamos, la crisis climática. La crisis climática está dejando a mucha gente sin ninguna oportunidad de continuar. A ver, tú estás en el Sahel, tienes tus huertos, tienes el río se seca, pues ya no puedes pescar, ya no puedes usar tu piragua, como usan ellos para moverse, para el comercio. O tu huerto ya no salió un año, otro año, otro año. Hay opciones. Se puede trabajar en microseguros familiares para que la gente que pierde su cosecha o pierde su forma de vida pueda recomponerse y plantar de nuevo y a ver si llega la lluvia. Pero el problema es que el desafío es que la lluvia muchas veces ya no va a llegar. En algunas zonas ya no va a llegar. Entonces, bueno, son procesos, tenemos que saber dónde hacemos las inversiones, hacerlas pensando en las mujeres y hombres y hablando con ellas y ellos. Ya no es una inversión que se hace, yo pienso que esto sería lo mejor, no, para nada. Totalmente participativo, yendo allí en las comunidades más lejanas y preguntándoles, ¿y usted qué necesita realmente? ¿Qué quiere hacer con su vida? Y algunos te van a decir, pues yo me quiero ir a Canarias, pero otros te van a decir, yo me quiero quedar y esto es lo que quiero hacer. Quiero hacer 2 pozos y quiero hacer una irrigación y ahí me va a resolver la vida y se hace conjuntamente. No quiero olvidarme de Palestina, Ujú. porque ahora mismo está sufriendo un verdadero aplastamiento por parte de Israel. No es una cuestión que tenga que ver solamente con un grupo terrorista o supuestamente terrorista o el gobierno de Palestina. No es un tema solamente político, sino ya es un problema absolutamente humanitario. ¿Qué consecuencias puede tener el desplazamiento de Palestina? Porque ya se ha hablado de que Egipto pueda ser un espacio al que puedan ir, pero todo esto es una combinación de factores que Europa sigue mirando de reojo o a veces incluso por encima del hombro, y eso es lamentable, pero ocurre. Pero estamos en estos momentos en probablemente el drama más visible, más televisado del mundo en este momento. Sí, bueno, esto es una situación realmente desesperada de 2,5 millones de personas que están en pura situación de hambruna ya en este momento. Como Programa Mundial de Alimentos estamos realmente intentando todos los días pasar el mayor número de camiones posible, pero bueno, lo han visto en la tele. Muchas veces llegan los camiones y son totalmente saqueados por los más fuertes, los más jóvenes, y no respetan las normas de una distribución a los más vulnerables, a los más delicados, las mujeres mayores, hombres mayores, niñas, niños, mujeres embarazadas, no llegan ellos no se suben a esos camiones a sacar una lata de aceite o una bolsa de trigo, un saco de trigo. Entonces es un gravísimo problema. Tenemos un gravísimo problema, entonces se están buscando muchas alternativas. Nosotros como Programa Mundial de Alimentos tenemos equipos en el terreno permanentemente, tanto nacionales como internacionales, que salen y entran de ahí, tanto con camiones de comida como intentando hacer cocinas para que la gente, los más vulnerables, puedan venir a comer comidas calientes, porque es lo único que los salva de la hambruna total. La situación ya política y a dónde va, muy complicada de predecir, pero yo espero realmente que haya un cese el fuego y que realmente se recomponga y nos dé acceso a los humanitarios a todas estas personas tan vulnerables. Realmente muy dramático y estamos extremadamente preocupados y haciendo lo máximo que podemos. Um, qué pueden hacer los organismos internacionales? No me refiero solamente al PMA, sino también a la Unión Europea, a la ONU, para mitigar el hambre, acabar con las migraciones dramáticas. Ujú. Con la migración no se va a acabar, desde países del tercer mundo y equilibrar la riqueza. ¿Esto es un imposible? No, yo no creo que es imposible. De hecho, mira, íbamos bastante bien antes del COVID. Íbamos bastante bien. Yo te cuento, en América Latina y el Caribe en aquel momento teníamos aproximadamente solo 3 millones de personas en inseguridad alimentaria severa, es decir, que sufrían, que no conseguían comer todos los días. Pero se subió durante el COVID hasta 17 millones de personas y ahora estamos aproximadamente en 12, 13, ya no baja. Es el problema, que el COVID se juntó con Ucrania y con la crisis climática que está permanentemente latente ahí y en ese sentido realmente hay que hacer muchísimas cosas. Mira, muchos países sufren mucho de la deuda, tienen mucha deuda los países después de todo esto, tanto de los países subsaharianos, en Asia como en Latinoamérica. Y esa deuda les impide a ellos poder invertir en sus propias comunidades y pueblos.
Es decir, los gobiernos llaman al Programa Mundial de Alimentos muchas veces para que les ayudemos a programas de protección social, lo que sería una seguridad social, unas transferencias sociales. Quieren hacer transferencias sociales, pero no tienen dinero a los más pobres. Si tú a los más pobres le das una transferencia social, los padres están recibiendo algo, la transferencia social condicionada para que las niñas y niños vayan a la escuela o para que la madre embarazada vaya al centro de salud. Es decir, se pueden hacer muchas cosas. Hay que invertir mucho más. Aliviar la deuda es importantísimo. Segundo, también invertir muchísimo más en la reducción y mitigación y adaptación para la crisis climática. Hay que ayudar a los países más afectados a tomar mecanismos y medidas, inversiones ahora para el futuro, porque hay que invertir, ya es tarde, de hecho, muchos. Hay muchas islas del Caribe, en Panamá lo estamos viendo, hay islas del archipiélago de los Cuna que están ya bajo el agua y que las personas se tienen que mover al continente. Entonces hay que invertir con antelación para ayudar a las poblaciones a que se reinstalen en lugares adecuados. Es decir, esas serían dos de las cuestiones que te puedo mencionar. O sea que estamos con tiempo. Estamos ya terminando. La verdad que estaría una hora más con ustedes, sinceramente, porque la verdad que... Esta tarde puedes venir. Es todo muy interesante. Usted dirige ahora el Programa Mundial de Alimentos en Latinoamérica y el Caribe. Es la última que nos vamos. Pero conoce otras direcciones regionales de este organismo en todo el mundo. Por ejemplo, tenemos ahí esa que está aquí al lado, ¿no? El PMA, la sede del PMA aquí enfrente, en el Puerto de la Luz y de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué diferencias hay en sus líneas de actuación dependiendo del lugar geográfico? ¿El PMA funciona igual en todos lados? ¿Es el mismo modelo, el mismo sistema? ¿O depende de la zona? Sí, el PMA es una agencia de las Naciones Unidas, la mayor agencia humanitaria de las Naciones Unidas, y funcionamos a través de nuestra sede en Roma. Pero aquí la base logística del PMA en Las Palmas es extremadamente importante. Hay 6 a nivel mundial y Las Palmas es una. Y esta es porque es un cruce de caminos entre África, Europa y Latinoamérica y ha servido excepcionalmente para la logística de los 3 continentes. Lola Castro, ha sido un placer tenerla por aquí. Muchas gracias, muchísima suerte y espero que tenga todos los éxitos del mundo porque los suyos serán los de muchísima gente, muchísimos millones de personas. Muchas gracias por tu interés también. Buenos Gracias, días. buenos días.